Vamos a orar, hermanos, para que así en quietud y reverencia podamos recibir de Dios su palabra. Señor Jesús, con toda reverencia y con todo temor, en este momento queremos dedicar todos nuestros sentidos, la fuerza de nuestro ser, la capacidad de nuestra alma, el latir de nuestro corazón, para poder escuchar tu palabra, Señor, entenderla, salir de aquí fortalecidos en conocimiento tuyo y de tu voluntad. En Jesús oramos. Amén. A mí me parece realmente sorprendente que ya nosotros estemos cantando villancicos de Navidad. Se prueba la palabra en Mateo 24, 22, que en los últimos tiempos los días se irán acortando, y no es menos cierto. Yo estaba pensando, ¿verdad? Enseguida que empieza el tiempo navideño, las tiendas comienzan a llenarse de artículos, los anuncios. Yo pienso que uno de los anuncios más cómicos que ha salido este año es el de Target. Y comienzan a mover al hombre a que piense en la Navidad. Y la Navidad la han tratado de secularizar, pero yo estaba pensando, por más que traten, nunca le van a poder robar el verdadero sentido de lo que se está celebrando, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los relatos de la historia de la Navidad se encuentran repartidos a través de los evangelios. Ejemplo, Mateo nos narra el aviso que tuvo José en sueños y la visita de los magos. Marcos no menciona ningún detalle navideño. Lucas narra el anuncio del ángel a María, el mismo nacimiento y también el evento que estuvieron involucrados los ángeles y pastores. Pero el evangelio de Juan es diferente. Nos presenta un tema mucho más profundo y nos va a servir de base para la serie de mensajes de estas Navidades. Todos conocemos la historia de Navidad. Y en otros años hemos tomado cada aspecto de esta Navidad y hemos sacado mensajes al respecto. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en lo que nos declara Juan. La Navidad consiste en un regalo de Dios para ti, un regalo de Dios para mí. Ese regalo no es nada menos que la misma vida eterna. De eso consiste la Navidad. Ahora, póngase a pensar. ¿Hay algo que usted pueda mencionar que exista, que tenga más valor trascendental que la vida eterna? Piense por un momento, responda usted. Ese regalo que usted está esperando en estas Navidades, ¿usted cree que tenga más valor en comparación a la vida eterna? Todo en esta vida es perecedero. Todo lo que poseemos, hasta este mismo cuerpo de carne material que abriga nuestra alma, es perecedero. Por eso, la vida eterna es la mayor posesión que pueda tener un ser humano y suficiente para que podamos vivir contentos y satisfechos. Cada semana de esta época navideña, al tratar el tema que presenta Juan, es como si fuéramos a desenvolver poco a poco este regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús e ir entendiendo cada vez más la esencia de este regalo. Porque ahí en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18, se dice que Cristo es Dios, que Cristo es verdad, que Cristo es vida, que Cristo es luz, que Cristo es gracia. Hoy
vamos a tratar el primer tema: Cristo es Dios. Entre los demás escritores, Juan se caracteriza por declarar a Jesús como el Dios Todopoderoso. Él se identifica como el único que narra su preexistencia. Lo presenta como el mismo creador del universo, lo cual es relativo a la serie que hemos acabado de terminar sobre creacionismo, donde todos los que participamos de estos mensajes, yo espero que no haya quedado ni chispa de duda o de confusión en nuestra mente, que Dios es el creador, el autor de la vida. Bueno, Juan nos presenta al Verbo, quien es el sujeto de todo el texto, como el creador. Y dice después en el versículo 14, este Verbo se hizo carne. Ahí se está refiriendo a Jesús. Por tanto, Jesús es el Cristo, es el Dios que vino a este mundo. Vamos a leer ese pasaje, Juan capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 18. Juan 1, del 1 al 18. Y vamos a leer pausadamente, permitiendo que la misma palabra cale en hondo en nuestros corazones, nos vaya transmitiendo luz, verdad de lo que aquí está tratando de presentar Juan. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hermano, yo espero de corazón que hoy sus ojos sean alumbrados. Dice que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué tremenda declaración de Juan sobre la preexistencia y la divinidad de Jesucristo. Cristo es Dios. No permita absolutamente que nadie le extravíe de este concepto. Nadie le extravíe de este concepto. ¿Saben por qué? Porque es imprescindible para la salvación. Yo les hablé que nuestra mayor posesión es la vida eterna. Bueno, según Romanos 10:9 dice: si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces, lo que nosotros entendemos de Jesús es imprescindiblemente importante para nuestra salvación. Porque según Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice que los que creen lo contrario,
Los que niegan la divinidad de Jesús o cualquier aspecto de su misión, esto es más bien viene de un espíritu anticristo. Esto más bien viene de un espíritu engañador. Por eso, no acepte menos, nada menos de que Cristo es Dios. Él es el único ser con dos naturalezas. Él es 100% divino y 100% humano. Él es Dios, pues según vimos el relato y lo estuvimos leyendo en nuestra lectura bíblica en Lucas, Él fue engendrado por el Espíritu Santo y es hombre porque fue concebido por la Virgen María. Es por eso que como hombre aparece en la Biblia con un título muy importante, Hijo de Hombre, pero también a la par aparece como Hijo de Dios. Ese es mostrando su naturaleza divina. Jesucristo no fue un ser creado como el resto de la humanidad. Jesucristo es coeterno con las otras dos personas de la deidad. O sea, Él es coigual al mismo Padre. A pesar del testimonio de las Escrituras, hay personas que están confundidas acerca de la persona de Jesucristo. Y hay muchas posiciones errantes. Les voy a mencionar algunas que a lo mejor usted no había escuchado. Está el evionismo, que es negar la naturaleza divina, lo que es lo mismo que el arrianismo. Está el euticianismo, que es negar la distinción de estas dos naturalezas. El docetismo niega la naturaleza humana. El nestorianismo niega la unión de naturalezas. El apolinarianismo niega el espíritu humano. El triteísmo, que es creer en tres dioses. Y el sabelianismo, que es negar la revelación en tres personas. Fíjense cuántas posiciones errantes hay en cuanto a la persona de Jesucristo. Como creyentes queremos tener el correcto concepto acerca de la naturaleza de Jesús, porque recuerde, esto equivale a mi vida eterna, equivale a la vida eterna. De todas estas posiciones errantes, yo he escogido ampliar un poquito el sabelianismo, porque es la que tiene algunas mentes de cristianos genuinos un poco confundidas. El nombre de esta herejía resulta de su promotor, Sabelio. Y este personaje y sus seguidores querían proteger y defender tanto la unidad y singularidad de Dios que terminaron malinterpretando la doctrina. Esta herejía enseña que Dios se reveló en tres distintas maneras, formas o modos. Para el sabelianista, la primera revelación fue el Padre como creador de todas las cosas. La segunda fue ya la obra de la salvación. Quiere decir, dejó de revelarse como Padre y tomó forma o modo de Hijo. Y la tercera fue cuando la obra del Hijo fue completada, entonces tomó forma o modo del Espíritu Santo. Ahí ustedes pueden ver cómo para el sabelianista las personas de la bendita Trinidad no son más que un modo de su revelación. Por lo tanto, no es la correcta interpretación. Esta interpretación se aprecia en algunos cristianos cuando usan analogías inadecuadas. ¿Y por qué son inadecuadas? Porque siguen siendo formas o modos. Es cierto que hay elementos trinos, y aunque quieren usarlo genuinamente como un ejemplo para llevar la mente del ser humano a pensar en la Trinidad, las analogías siguen siendo inadecuadas. Por lo tanto, tenemos que evitarlas. Nosotros tenemos que aceptar
la Trinidad como es. Creemos en tres personas con la misma esencia divina, lo cual es equivalente a un Dios. Por ejemplo, hay quienes usan la analogía del hombre. Como un solo individuo puede ser abuelo, padre e hijo. Yo no sé si usted ve lo que yo estoy viendo, pero ahí yo estoy viendo un individuo con tres modos. Eso no explica la Divina Trinidad. Otro ejemplo, tenemos la energía. Esta fuente en sus tres formas: luz, calor, fuerza. Claro, es un ejemplo trino, pero sigue siendo energía en tres formas. Lo mismo con el agua, es un elemento en sus tres formas: hielo, líquido y vapor. La misma idea, hermanos. O sea, son analogías trinas, pero que revelan formas o modos, y no es la correcta manera de interpretar la Trinidad. La Trinidad son tres personas particulares. A mí no me gusta usar la palabra diferente porque no son diferentes. Particulares, pero la misma esencia, equivalente a un solo Dios. O sea, nosotros no creemos en un Dios monstruo de tres cabezas, ni tampoco creemos en esas fases de revelación como algunos interpretan la doctrina. ¿Por qué podemos estar tan seguros nosotros que esta es la correcta interpretación? ¿Por qué podemos estar tan seguros de que Cristo es Dios? Por los muchos versículos bíblicos que tratan acerca de la deidad de Jesucristo. Se los menciono brevemente, pero Hebreos 13:8 dice eternamente Él mismo. Hebreos 7:3 habla que Él no tenía principio. Miqueas 5:2 dice que Él es eterno antes del nacimiento. Juan 17:5 que Él era antes de la creación. Juan 8:58 que Él era antes de Abraham. Apocalipsis 1:8 y versículos 17 al 18 lo menciona como el alfa y el omega, el primero y el último. Pero en este capítulo mismo que hemos leído tenemos el testimonio de Juan el Bautista, donde él mismo dice: Él era antes de mí. Pero ¿cómo podía ser antes de mí si Jesús nació 6 meses después que Juan? Él mismo está mostrando la divinidad de Jesucristo. No solamente tenemos muchos versículos bíblicos, no solo los que le he mencionado, pero también el mismo testimonio de Juan, quien fue instruido directamente por el Maestro. Así que lo primero que vamos a ver es el concepto de esencia. Cristo es Dios por su esencia. Y vamos al primer versículo del capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo. Vamos a dejarlo ahí. En el principio era el verbo. Esto que yo les voy a contar es un poco profundo, pero es muy importante entender este principio que aquí habla Juan, porque no es otra cosa que un atributo de Dios. Aquí se está refiriendo a su eternidad. Dios es eterno. Como Dios es eterno, por tanto, es la causa de todas las causas y sus efectos que han existido, que existen, que existirán. Dios es la causa por la cual tú eres una persona y te encuentras aquí respirando vida. Dios es la causa, no hay otra causa. Y aquí se está refiriendo a su eternidad. En Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, presenta a Dios como autor de la vida biológica, la vida espiritual. Cuando Él sopló aliento de vida en aquel cuerpo que formó del polvo de la tierra. Pero los evangelios presentan a Dios como el autor de la vida espiritual que está en Cristo, porque el hombre se encontraba muerto en delitos y pecados. Este principio, que era el verbo, se refiere que antes que existiera y fuera declarado el tiempo, hubo un eterno infinito. Cuando Dios en tres personas
era perfectamente en comunión consigo mismo y no tenía necesidad de nada. A eso se refiere este principio. ¿Entienden la idea? Ese tiempo eterno y infinito, cuando Dios en tres personas era perfectamente en comunión consigo mismo. No existían ángeles, no existía el universo, la luz, los cielos, los cuerpos celestes, no habían criaturas, no habían seres humanos. Y Él era en perfecta comunión en tres personas. Y en todo ese tiempo infinito, Dios siempre quiso, repito, no por necesidad, sino por el puro afecto de su voluntad, crear lo que existe. Y la caída del hombre no le tomó por sorpresa. Y el plan de salvación no fue una idea que se le ocurrió cuando el hombre pecó. Todo esto estaba eternamente en su pensamiento. Por eso es que Cristo, en ese pensamiento eterno, siempre fue el Hijo de Dios. Y así se define como una persona particular en el trío de personas. Pero hay un solo Dios, como dice Deuteronomio 6:4, nuestro Dios, Jehová, uno es. Pero cuando dice en el principio el verbo era con Dios, es la segunda frase que menciona Juan aquí. ¿Se dan cuenta? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Está mostrando ya otra persona particular. O sea, la idea que presenta Juan es que antes que comenzara a contarse el tiempo marcado por días de 24 horas, Cristo ha sido siempre Dios y ha estado siempre con Dios. Él no es un ser creado. Jesús es el eterno Dios. Para negar su divinidad, como es el arrianismo, algunos se apoyan en el hecho que este versículo que tenemos delante, aparece la escritura griega para Dios diferente cuando se refiere a Jesús, y como aparece la escritura diferente, implican como si fuera un Dios inferior. No se atreva a negarlo, es cierto. Es cierto que aparece en este versículo una forma de escritura para Dios Padre y otra forma de escritura para referirse al Hijo. No lo niegue, es cierto. Ahora, ¿significa esto que Cristo no sea Dios y que sea un Dios inferior? No. No, porque resulta ser que no aparecen en el griego dos formas para Dios, sino tres. Y si aparecen tres, significa entonces que aquí hay un problema en la idiomática. El idioma griego es tan rico en su lenguaje que usa diferentes términos para acentuar a veces emociones, expresiones, situaciones. Y como es tan rico en terminología, entonces usa diferentes escrituras. Yo tengo aquí el Nuevo Testamento interlineal del griego al español de Francisco Lacueva, donde muestra en este primer versículo de Juan que hay diferentes escrituras cuando se usa Dios, no dos, pero tres. Está Deof, termina en B corta con un acento en la O, o sea, D-E-O con acento, B corta. La otra forma es Deof, D-E-O-B corta, pero con un arco arriba de la B. Y la tercera forma es Deos, D-E-O-S, con un acento en la O. Se aparecen tres formas del griego para Dios. Al estudiar otras porciones bíblicas, sabemos que estas tres formas de escrituras tanto las usa el Padre como las usa el Hijo. Así que en Primera de Juan sí aparece una para Dios y otra para el Hijo.
Pero de las formas que hay, si uno va a Filipenses capítulo 2, versículo 9, donde dice, Dios le exaltó hasta lo sumo, se está refiriendo a quien exaltó fue a Jesucristo, y quien exaltó fue Dios. La escritura que aparece para Dios es la misma que aparece para Jesucristo en Primera de Juan 1:1. Aparece Deos, D-E-O-S. ¿Entienden lo que yo le estoy diciendo? Esto es sumamente importante. Hay millones de personas creyendo que Cristo es un Dios inferior. Y los han engañado por el hecho que en la escritura aquí aparece diferentes términos para señalar al Padre y al Hijo. Pero no se dan cuenta de estos detalles, donde en otras porciones bíblicas el mismo Padre usa la misma escritura que se le da al Hijo. Así que Cristo en esencia es Dios. Nuestro segundo concepto es la kenosis. O sea, ya cuando Jesucristo se vino a hacer carne. Dice Juan 1, termina ese primer versículo diciendo, y el verbo era Dios. Vemos como el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se está refiriendo a la kenosis de Jesucristo. Filipenses 2 del 5 al 8 muestra que Cristo en los cielos, antes de venir a la tierra, existía en la forma de Dios. Ahora, no se puede usar forma para referirse a Dios, pero sí se puede usar cuando está refiriendo a una de las personas. Una de las personas en un tiempo estaba en forma de Dios, pero cuando vino, como dice Gálatas, el tiempo cumplido, Él tomó forma de ser humano. ¿Okay? Y esa es la kenosis. Kenosis significa vaciamiento. Y se está refiriendo a las limitaciones que el Cristo encarnado tenía en la tierra al someterse a la voluntad del Padre para llevar a cabo su plan de redención. Por eso es que hay muchos pasajes bíblicos como Juan 14:28 que dice, el Padre es mayor que yo. Ahí se está refiriendo a la kenosis. Ahí Él está hablando como hombre. Pero en Juan 17:5 dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí está hablando como Dios. Ahí se ven claramente sus dos naturalezas y que Jesús siempre ha sido Dios. Y por último, tenemos el concepto de supremacía. Claramente dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si usted se dirige a Colosenses 1:15, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y hay quienes entonces se apoyan también en este versículo para malinterpretar el significado de primogénito, para decir que Él es el primer ser creado. Pero no es así. Si Pablo hubiera querido decir que Cristo es el primer ser creado, hubiera usado la palabra griega protitos, pero aquí usa prototokos. Y esta palabra significa tener la supremacía de algo, ser el principal, el de mayor rango. Por eso dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas. Él tiene la supremacía. Concluyo. Hermanos, es sumamente importante que tengamos un concepto correcto de la persona de Jesús. Y es tan importante que Él mismo una vez a sus discípulos les preguntó y les dice así, ¿qué dicen la gente allá afuera de mí? Y ellos, como conocía lo que decían la gente,
Empezaron a decir, bueno, hay quienes dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Pero Jesús ahora les pregunta por segunda vez, de una manera muy personal. Le dice a sus discípulos, ¿y qué dicen ustedes acerca de quién soy yo? Fue cuando Pedro se levantó repentinamente y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué importante era ese concepto personal que tenían aquellos discípulos acerca de Jesús. Hermanos, ¿qué dice la gente por ahí acerca de eso? Si usted fuera a hacer una encuesta y preguntarle a sus amigos, a sus compañeros, a sus vecinos, ¿quién para usted es Jesús? Usted se va a sorprender de cuántas opiniones usted va a escuchar. Bueno, fíjense cuántas posiciones errantes mencionamos al principio del mensaje. Pero una cosa es lo que la gente diga y otra cosa es lo que usted dice. Para usted, ¿quién es Jesús? Lo que usted responda va a repercutir para su vida eterna. El concepto que usted tenga va a repercutir para su vida eterna. No todas las religiones llevan al cielo. El único que nos lleva al cielo es Jesucristo. Y usted tiene que creer que Él es Dios, creador de cielo y tierra, que Él es el Señor y que Él se humilló a sí mismo, dejó esa forma de Dios, se anonadó para venir a esta tierra a tomar forma de hombre con el único propósito, y esa es su misión, de dar su vida en una cruz para perdonarle de sus pecados y librarles de la ira del Dios Padre, para que cuando usted se vaya de este mundo, usted pueda irse con su salvación y con la vida eterna, y para que mientras que se vaya de este mundo pueda vivir tranquilo y con confianza y con seguridad. Por eso es que Cristo viene a ser el regalo de Dios mayor para nosotros los hombres. Es un regalo perfecto, completo, apropiado, bien oportuno. Todos lo necesitamos, y más viviendo en tiempos preocupantes. Si buscas a Dios, deja de buscar. Está en Cristo. Ustedes vieron cómo Juan terminó ahí diciendo, a Dios nadie le vio jamás. No pienses que vas a ver a Dios, porque Él en su esencia, ese espíritu, es invisible. El Hijo le ha dado a conocer. Conocer a Dios es conocer a Jesús, es conocer a Dios. Él se lo dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice primera de Juan 5:20, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo estoy seguro que muchos aquí, gracias a Dios, ya gozamos de la vida eterna y podemos experimentar esa paz, esa seguridad que da este conocimiento, una tranquilidad. No quiere decir que no vamos a experimentar tiempos difíciles, pero en medio de los tiempos difíciles, de alguna manera, ese sentir de tanta seguridad nos ayuda a sobrepasar los problemas de la vida. Pero puede ser que haya alguien aquí entre nosotros que hoy ha escuchado que la Navidad se trata de un regalo de Dios para ti. Y ese regalo es la vida eterna. Y tú la necesitas. ¿Y cómo la puedes adquirir? Recibiéndola. Porque dice también Juan que a los que le recibieron, los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no conozco tu situación espiritual, yo conozco la mía. Si te digo algo, ningún hombre disminuye, ni le añade, ni le quita gloria a Dios. La gloria de Dios no puede ser disminuida por el hombre. Nosotros le damos gloria a Dios porque es el propósito de nuestra vida, ser adoradores. Cuando uno recibe a Cristo,
es por nuestra conveniencia. No pensemos de que estamos haciéndole un favor a nadie, ni al mismo Dios, por recibirle, porque es todo lo contrario. Tú no ves que tú estás muerto en delitos y pecados, condenado al mismo infierno, y Dios lo que te quiere es salvar. ¿Cómo se entiende entonces de que una persona en esas condiciones rechace semejante regalo de la vida eterna? Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo levantando su mano y decir: reconozco que soy un pecador, reconozco que Cristo es Dios, que dejó su trono en gloria para venir a esta tierra y morir en una cruz por mis pecados? ¿Hay alguien aquí que confiesa con su boca que Cristo es el Señor? Solamente lo quiere manifestar, darlo a conocer a la iglesia. Dios te bendiga, mi hermana. Dios le bendiga a Miguel. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Recuerden, hermanos, esto es un regalo que se recibe una vez para siempre. Cuando Dios regala algo, Dios no lo quita. Así que si ya tú tienes tu salvación, ya es tuya. ¿Hay alguien, otra persona aquí que reciba a Cristo como su Señor y Salvador y lo quiere confesar y darlo a conocer? El Señor te bendiga. Yo me alegro por esas manos que se levantan y confiesan esto, porque han entendido lo que le hemos tratado de explicar en este primer mensaje de la Navidad. Bueno, hermano, nuestro segundo mensaje va a ser: Cristo es verdad. Viviendo en un mundo relativista, vamos a entender más acerca de este regalo de la Navidad. Que el Señor les bendiga.